Una forma de representar la función de predicción de la regresión logística tal cual la acabamos de mostrar en el vídeo anterior es como se ilustra aquí en este notebook, ¿no? Fijaos que tenemos la entrada, tenemos los pesos, ¿sí? Este es el vectorcito de cada uno de estos números, cada uno de estos x0, x1, etcétera, es un número, cada uno de estos es un número, este es el dato i, la fila i de la matriz que teníamos, ¿sí? Y estos son los pesos, que bueno, ahora se le llaman W en vez de llamársele Z, son distintas convenciones, y el bias, ¿no? Fijaos que tenemos W por XI más B. Esta es la suma, ¿no? Es decir, este es el producto punto, es este número por este, más este por este, en fin, con todos, más este por este, ¿no? Esto es lo que estamos representando por esto. Esto es la suma, ¿no? Queda un número y entonces este es el bias que se le suma al final y esto se le hace pasar por una sigmoide, ¿sí? Que esto es lo que representa esto, ¿no? La suma del producto punto y que después de esto se le pasa por la sigmoide. ¿Listo? Es simplemente una manera de representar esto mismo, no tiene mayor misterio, ¿no? Que lo podríamos representar como lo ponemos aquí, ¿no? Lo podríamos representar de manera mucho más sucinta. Esta representación es esta misma, pero simplemente más sucinta, sin menos simbolitos. ¿Sí? Es simplemente una manera de ilustrar lo que ya hemos hecho. ¿Sí? No es que estemos haciendo nada nuevo, es una manera de ilustrar lo que ya hemos hecho, ¿no? Y aquí tenéis un poquito la matemática que acabamos de describir, ¿no? Súper sencillo, a nivel de cada elemento, el producto punto de cada vector por los pesos, o a nivel de todos los elementos, el producto matricial de cada vector con los pesos, ¿no? Fijaos que esto es la matriz X, en cada fila tenemos un xi, el que sea, distintos xis, y tenemos el vectorcito, ¿no? Entonces, el vectorcito W, entonces este vectorcito se multiplica con este vectorcito se multiplica con este, etcétera, ¿no? Es el producto matricial de la matriz X con todos los datos con el vector W. ¿Listo? Bueno, esto que estamos viendo va por el nombre tan místico como el perceptrón, ¿sí? Y en muchas ocasiones se considera como una simplificación súper grande de una neurona biológica. ¿Por qué? Porque una neurona biológica es algo que tiene, bueno, es una célula que tiene un núcleo y tiene unas ciertas conexiones con otras células, ¿sí? Y tiene unas conexiones con otras células. Por supuesto, esto es mucho más complejo, con otras células, con otras neuronas, ¿sí? De manera que si el nivel de activación que le llega a esta célula, a esta neurona, desde otras neuronas, si el nivel de activación es lo suficientemente grande, esta es equivalente a, o se podría pensar como un interruptor binario, ¿no? Si el nivel de activación es lo suficientemente grande, esta neurona se activa y entonces transmite los impulsos a las siguientes o no, ¿no? Entonces, si miramos una neurona de manera individual, una sola neurona, que tiene varias entradas, esto es lo que es la unidad, una unidad logística, ¿no? Una unidad única, ¿no? Como una neurona, que es lo que tenemos aquí. Esto es como si fuera la neurona y las entradas de la neurona, ¿no? Fijaos que es una simplificación súper grande de lo que es una neurona biológica, ¿no? Fijaos que, bueno, aquí tenéis un poquito cómo se puede hacer esto de manera muy sencilla, el sigmoide, unos datos de entrada aleatorios, unos pesos, Z, que le vuelvo a llamar T en vez de W, en fin, vamos cambiando un poco la notación. Y cómo se hace la predicción, pues simplemente esta es la formulita que habíamos visto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que simplemente vamos a ensamblar neuronas.
Y ensamblar neuronas quiere decir ensamblar unidades logísticas, como la que teníamos antes. Entonces, fijaos que tenemos cada una de estas, es una unidad logística. Esto de aquí puede ser considerado como una unidad logística, con sus pesos, este peso y este peso. ¿Sí? Esto de aquí puede ser considerado como otra unidad logística, con su peso, sus pesos, sus pesos. Y así con todas. A su vez, esto de aquí puede ser considerado como... Espérate, vamos a quitarle... porque estos bayas pertenecen a la capa anterior. Todo esto puede ser utilizado, puede ser considerado como otra unidad logística, ¿no? Y fijaos que todo esto se puede expresar de manera matricial muy compacto, porque cada unidad logística tiene sus pesos, ¿no? Por tanto, yo aquí, si tuviera tres, supongamos que tengo tres unidades, bueno, tengo estas tres unidades logísticas de entrada, ¿sí? Entonces, fijaos que yo tengo estos pesos, que es un vector, vamos a llamarle 0, tengo esos pesos, luego tengo estos pesos, que es otro vector, y luego tengo estos pesos, que es otro vector, ¿sí? Por tanto, y este vector tiene, bueno, tiene 3, este vector, ¿qué longitud tiene este vector? Tantas como neuronas de entrada tengamos, ¿no? Supongamos que tenemos n neuronas, entonces este es un vector de longitud n, de longitud n y de longitud n. Entonces, estos tres vectores de pesos los podemos ensamblar en una matriz que llamamos W, en negrita, 0, que es esta, ¿sí? Y estos tres biases los podemos ensamblar en un vectorcito, negrilla, bueno, lo estamos poniendo arriba o abajo, arriba, que también tiene los tres bias, que son distintos, ¿no? Vamos a ponerlo así, 0, el primero, el segundo y el tercero. ¿Sí? Y fijaos cómo podemos hacer de la misma manera que aquí hacemos la operación de una tacada, solamente con una operación, aprovechando la semántica vectorizada y el producto matricial. Esto lo podemos hacer aquí igual, ¿no? Podemos multiplicar, fijaos, aquí multiplicamos cada uno por separado, ¿sí? Pero fijaos como si hacemos las cuentas de los pesos de todo, nosotros podemos multiplicar la matriz con todos estos pesos por una entrada y le añadimos el bias. Podemos cambiar la función de activación, la sigmoide es la que vimos, la tangente hiperbólica es igual, pero, vamos a hacerlo bien, la tangente hiperbólica es igual, pero tiene valores entre -1 y 1. La sigmoide, acordaos, ¿no? Que era así, entre 0 y 1. ¿Sí? Y eso se suele utilizar porque la sigmoide se suele usar para las neuronas de salida y la tangente hiperbólica para las neuronas intermedias, de manera que las neuronas intermedias, fijaos que esta siguiente unidad logística, de esta manera las neuronas intermedias también pueden recibir valores negativos, ¿no? Y las activaciones pueden ser negativas, es decir, que sume o reste en el siguiente paso de la red neuronal, que en el fondo es lo que estamos haciendo, ¿no? Y fijaos cómo la salida, este Z0, la salida de la primera capa, que son estas tres activaciones, si nosotros ahora nos olvidamos de dónde viene eso, estas tres activaciones, en realidad es como si quitamos todo esto, ¿sí? Y miramos solamente esta parte de acá. Es como si tuviéramos otra unidad logística. Lo que pasa es que la entrada no son directamente los datos, sino la salida de una capa anterior, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se expresa aquí abajo. Esta es la salida de una capa con una cierta función de activación, la que sea, y fijaos cómo la salida de esta capa es la que le entra, a la siguiente unidad logística, ¿no? Por eso lo multiplicamos ya por estos otros pesos. Fijaos que esta expresión, que es la función de predicción, en el fondo es igual que la que teníamos arriba, es igual que esta,
con la única diferencia es que aquí estos eran directamente los datos y abajo la entrada a la unidad logística es la salida de la capa anterior, ¿no? Y hay muchas funciones de activación. La sigmoide es la que se suele usar en la capa en la capa de salida, la TANH en las capas intermedias. Desde hace unos años se han encontrado que otras funciones de activación también son interesantes, ¿no? No sé si aquí las pinto, mira, aquí las pinto, las funciones de activación, la sigmoide, la tangente, la ReLU, porque, bueno, se encontraron ciertos problemas que a veces se saturaban mucho las neuronas. Entonces, si tenemos un valor por acá, el gradiente es muy plano, entonces la optimización no funciona bien, lo arreglaron con la ReLU, en fin, hay distintas funciones que resuelven distintos problemas, ¿no? Pero bueno, el principio es el siguiente. Yo quiero que sobre todo el mensaje que quede sobre todo es que esto es una composición de unidades logísticas con la analogía súper burda de que una unidad logística es similar a una neurona biológica, que a mi modo de ver es como una pretensión muy grande, ¿no? Estamos haciendo una simplificación muy grande y los sistemas de redes neuronales artificiales que generamos, pues bueno, les llamamos redes neuronales pues por ponerles un nombre, porque tienen una cierta y lejana similitud a las redes de neuronas biológicas del cerebro, pero la forma en la cual las redes neurológicas en los cerebros están ensambladas, interconectadas, etcétera, es muchísimo más compleja de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y aún así, hacemos redes neuronales bastante grandes. Estamos haciendo redes neuronales que tienen a lo mejor millones de pesos, pero siempre con este tipo de estructuras, ¿no? Arquitecturas a lo mejor las variamos un poco, pero la estructura base es siempre esta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es una red neuronal. No tiene mayor. Fijaos que aquí generamos unos pesos para nuestra red neuronal. Vamos aquí a ejecutar. Si no me he olvidado nada de ejecutar antes. Fijaos, bueno, unos datos de ejemplo. ¿Sí? Generamos nuestra función de predicción. Fijaos que la función de predicción es muy sencilla. ¿Sí? Es decir, es lo que estamos, la entrada, estos son los datos, producto punto con los pesos de la primera capa, más el bias, la activación, producto punto con los pesos de la segunda capa, más la activación y el sigmoide. ¿Sí? Por supuesto, todos estos pesos, las dimensiones de todos estos pesos tienen que coincidir, ¿no? Tenemos una entrada de 2, una capa intermedia de 4 neuronas, y los biases y la salida, etcétera, ¿no? Y tenemos 4 pesos para la salida y el bias de salida, ¿no? Entonces es importante que veáis que los tamaños de todas estas estructuras, estamos aquí arriba de nuevo, de todas estas estructuras intermedias tienen sentido, ¿no? Todo este 3 por aquí es porque tenemos 3 neuronas en la capa, en esta capa intermedia, que podríamos haber tenido más neuronas. Esa es una decisión de diseño, ¿no? Y n, que es el número de columnas de la entrada, ¿no? El número de descriptores de la entrada. ¿Listo? Bueno, fijaos que si tenemos estos valores en concreto, que estos serían los valores que se obtendrían después de un entrenamiento, pero bueno, aquí los pongo a mano, los valores, ¿sí? Fijaos que con esta función de predicción, con esos pesos, fijaos que frontera consigo, ¿no? Es decir, estas capas de no linearidad, que es el hecho de pasarlo por un sigmoide, un tangente hiperbólico, etcétera, ya me producen fronteras con una riqueza y una complejidad mucho mayor. Entonces estamos como ensamblando unidades lineales, combinándolas con funciones no lineales, sencillas, pero muchas, y, bueno, o no muchas, pero ordenadas de una cierta manera. Y fijaos qué tipo de frontera nos genera, ¿no? Aquí ya os estoy dando los pesos en concreto de algo que ya ha sido entrenado, ¿no? Y ahora vamos a ver en los siguientes vídeos cómo ya se crea una red neuronal, cómo la entrenamos y cómo podemos usarla.